de Dios. Mire que dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 29 del libro de San Mateo. Leo en el nombre del Señor. De título dice: Jesús sana a muchos. Versículo 29: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Fíjese que el Señor dice que pasó desde un lugar donde Él venía de hacer milagros, llegó junto al mar de Galilea. Y hay algo que me gusta cada vez que hablamos de altura. Dice que Él subió al monte y se sentó allí. Qué bueno sería que en este tiempo empezamos a entender que el Señor se mueve en lugares altos. Voy a volver a soltar esto. El Señor se mueve en lugares altos. Él jamás va a venir al nivel de tu problema a querer sanar tu problema. Fíjese que el Señor sabe donde hay una atmósfera donde no va a poder hacer nada. Por eso en una oportunidad el Señor sana a un ciego, que dice la Biblia, recuerdan que fue al ciego que primero él veía árboles, nublada, gente como que fueran árboles, y luego dice que volvió a orar el Señor y pudo recuperar su vista al 100%. Dice la Biblia que para sanarlo a él, lo sacó del lugar donde él estaba. Me llama la atención que el Señor, cuando va a sanar a la hija de Jairo, dice la Biblia que cuando Él llegó había mucha gente que estaba ahí. Gente que decía: no, ya no moleste al maestro, la niña ha muerto. Ya no molestes a Jesús, la niña murió. Hay gente que en este tiempo te está diciendo: ¿para qué vas a la iglesia si sigues igual? Hay familiares de tu propia casa que te dicen: ¿para qué vas a la iglesia si tus hijos no cambian? Hay gente que se mueve en una atmósfera negativa en este tiempo. Hay gente que dice: ¿para qué transmiten en vivo si no llegan a ningún lugar? Hay gente que en este tiempo trata de armar atmósferas negativas donde el Señor no va a obrar. Es por eso que el Señor, cuando llega, Víctor, a la casa de Jairo, le dice: salgan todos. No quiero que quede nadie. Salgan todos, porque necesito una atmósfera de gente que cree. Y yo creo que le estoy predicando a gente que cree en esta tarde. Yo creo que le estoy predicando a gente que le cree al Eterno. Yo creo que le estoy predicando a gente que cree que su casa se va a restaurar, que sus hijos se van a levantar, que su matrimonio se va a sanar y que el Señor hará milagros en tu vida. Siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Es por eso que Él no va a ver. Por eso dice la Biblia que el Señor subió al monte y se sentó allí. ¿Sabe dónde está Él hoy? En lugares altos. Usted me dirá: pastor, pero ¿cómo puedo llegar a ese lugar? Con oración. Cada hombre que se presentó en la montaña, cada hombre que subió a un lugar alto, cada hombre que subió a un aposento, siempre recibió respuestas. No digas que Dios no te habla. No digas que Dios no te escucha. ¿Será que tú no te encuentras con Él en el lugar correcto? ¿Será que tú necesitas subir al monte a buscar su presencia? ¿Será que tú estás necesitando encontrarte con Él de madrugada? Dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Versículo 30: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús. Escuche esto. A veces nosotros ponemos pretexto para ir a la presencia del Señor. Hoy usted tiene que disponer su corazón, presentarse delante de Él, y Él te va a hablar, te va a sanar, te va a libertar, te va a restaurar, sin necesidad que usted haga ningún sacrificio. Usted se imagina alguna vez se metió en la historia, se imagina el Señor sentado al monte. Dice que subiendo al monte se sentó allí.
¿Se imagina usted el Señor sentado en una montaña alta? ¿Se imagina usted el Señor sentado en un lugar alto? Y la Biblia dice que empezaron a ir cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Se imagina cómo hacían las personas que no podían caminar? ¿Se imagina usted ver personas que no podían venir a la presencia de Él? ¿Se imagina verlo al Señor que estaba a lo alto? Pero preguntaban: ¿cómo voy a llegar a ese lugar? ¿Cómo voy a hacer con mi cuerpo? Personas ciegas, Víctor, algunos tenían quien los lleve, otros seguramente iban escuchando el ruido de las personas e iban tratando de llegar hasta donde estaba el Señor. ¿Por qué nosotros ponemos pretexto para ser sanos cuando nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué tanto pretexto para venir a la presencia de Dios? ¿Por qué tanto pretexto para hablar con Él? ¿Por qué tanto pretexto si yo te estoy hablando que había personas que no podían caminar? Gente que trató así solas, por sí solas, arrastrarse hasta llegar al Señor. ¿Qué es lo que te impide llegar a tu milagro? ¿Qué es lo que en este tiempo te impide llegar a lo que tanto estás anhelando? ¿Qué es lo que te impide? Si el Señor dice: si tú me golpeas, yo te voy a abrir. Si tú me preguntas, yo te voy a contestar. Y si tú vienes a mi presencia, yo te voy a sanar en este tiempo. Yo le hablo a gente que necesita tener un encuentro con Dios. Le hablo a gente que necesita tener un encuentro con aquel que tiene la salida para tu vida. ¿Se imagina? ¿Se imagina gente que había estado criticando a esos enfermos? Gente que creía, pero gente que no podía llegar a Jesús. Gente que sabía que si Jesús pasaba por donde ellos estaban, ellos sabían que iban a ser libres, pero no podían llegar, no lo podían hacer por sus propios medios. Y familias, amigos empiezan a criticarte. ¿Para qué sigues avanzando si cada vez las cosas están peor? Hay gente que en este tiempo dice: ¿para qué quieren abrir las iglesias si cada vez está peor el virus? Satanás, cállate la boca, porque cuando la iglesia se abre, nadie la va a poder cerrar. Y donde hay una iglesia que abra sus puertas y adore y celebre y glorifique el nombre del Señor, será una casa de milagro. Esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Esta casa es un pedacito del cielo en la tierra. Si usted está creyendo a esto, diga: yo sé que mi casa es santa. Yo sé que mi casa pertenece al reino de los cielos. Es un pedacito de cielo. Tu barrio donde tú vives, tu casa es un pedacito de cielo. Por eso la gente te busca para atacarte, para señalarte. Por eso la gente te quiere hacer caer, hacer detener, porque sabes que tú no eres como ellos. Te ves distinto, hablas distinto, vives distinto, caminas distinto, miras distinto, saludas distinto. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Gente que represente al cielo en la tierra. Gente que represente al cielo en la tierra. Gente que verdaderamente porte a Dios, porte al Eterno, porte al Espíritu Santo. Gente que muestre la gloria de Dios en su vida. Qué bueno sería que hay alguien que esté escribiendo: mi casa pertenece al reino de los cielos. Nos cuesta tanto a veces declarar esto. Dice que se le acercó, el versículo 30, mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús. Y mire qué poderoso termina el versículo 30 y dice: y lo sanó. Cada vez que tú te presentas a los pies del Señor, no va a ser solamente una presentación natural. Cada vez que usted viene a los pies del Señor, Él te va a sanar.
Él te va a sanar. Dice que Él los sanó. Él los sanó, Él los libertó. Él trajo sanidad a esos enfermos. Versículo 31. Y de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Escucha esto, qué poderoso. Esas personas que veían, que vieron subir a alguien, tal vez arrastrándose a los pies del Señor. Esas gente, esa multitud que vieron a muchos subir enfermos a los pies del Señor. Esa multitud que tal vez muchos habían criticado y diciendo: ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que vas a ir? ¿A dónde crees que vas a ir? Ahí no te vas a sanar, ahí no te vas a libertar. Tal vez mucha gente que estaba en esa ciudad le habrán dicho a algún ciego: si tú eres ciego de nacimiento, tú no vas a recobrar la vista. Tal vez había paralíticos que el Señor iba a sanar, que la multitud decía: ¿a dónde van ustedes? Si ustedes no tienen pierna. Había gente que le faltaba pierna, había gente que tal vez le faltaba el crecimiento de sus huesos, había gente que tenía mala formación en sus piernas, pero dice la Biblia que lo presentaron delante del Señor y Él sanó. Hay un pueblo, hay una iglesia en la tierra que está dejando de ver. Hay una tierra que se está levantando en este tiempo en la tierra, que tiene ceguera espiritual, pero dice el Señor: vas a empezar a ver lo que voy a hacer contigo, vas a empezar a ver lo que voy a hacer con tu casa. El Señor quiere que usted se presente a los pies del Maestro para que Él te haga ver lo que hará con tu casa, con tus hijos, con tu familia. De manera que la multitud se maravillaba. Dice que viendo, ¿quién era la multitud? ¿Quién era la multitud? La multitud no eran los enfermos. La multitud no eran los ciegos. Dice que ellos se maravillaban. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. Hay gente que se había levantado contra tu vida, que va a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes en tu casa. No, yo le estoy predicando a gente que quiero que le crea lo que le estoy diciendo. Hay gente que había criticado tu casa, que cuando tú te presentes con el Señor, cuando tú te presentes en la presencia del Señor, el Señor va a levantar tu casa. Y la gente que te criticaba, la gente que te empujó al vacío, la gente que te empujó al pozo, va a ver cómo el Señor se va a glorificar en tu vida. Y ellos van a decir: él era ciego, pero ahora ve. Él no tenía nada, pero ahora tiene. Su casa estaba destruida, pero desde este día su casa se levanta.